La Tierra es una caldera inmensa que al desbordar su temperatura engendra los monstruos más grandes que la naturaleza puede concebir, titanes de viento y agua del tamaño de naciones, con el poder de borrar todo a su paso. Normalmente existen corrientes y escudos atmosféricos para frenar a estas bestias, pero basta una mínima anomalía para desatar el infierno. Estos son los 15 huracanes más devastadores de la historia. Comenzamos. Número 15. Huracán Catarina, 2004. Iniciamos en el Atlántico Sur, frente a las costas de Brasil, una región con el combustible perfecto, aguas cálidas tropicales directas del Ecuador. Sin embargo, está protegida por dos grandes candados. El primero es la corriente de las Malvinas, la cual empuja agua fría hacia el norte y evita que la corriente de Brasil sobrecaliente su litoral. El segundo es la cordillera de los Andes, que desata vientos cruzados que cubren por completo todo el sur brasileño. Sin embargo, en marzo de 2004, la corriente de Brasil, con una fuerza inusual, empujó a la de las Malvinas y sobrecalentó sus aguas. El combustible estaba listo. Esto coincidió con la entrada de un sistema de alta presión que cortó de cuajo los vientos cruzados andinos. Se eliminó el freno de seguridad. Solo bastaba que una tormenta se posara sobre esas aguas, y ocurrió. Catarina se formó como una tormenta de núcleo frío que, al encontrarse con la incubadora perfecta, mutó en un ciclón de 400 kilómetros de diámetro y categoría 2 en una región donde nunca ocurrían. El ciclón golpeó el sur de Brasil con velocidades de hasta 160 kilómetros por hora, mató a una docena de personas, destruyó más de 30.000 hogares y colapsó la economía pesquera local. Las instituciones meteorológicas brasileñas no tenían categorías ni alertas para ciclones, y la población quedó indefensa ante un cielo que nunca habían visto actuar así. Número 14. Tifón Tip, 1979. Cruzamos el mundo hacia el Pacífico noroccidental, donde se encuentra Japón, la antítesis de Brasil. Aquí los candados atmosféricos no existen. La potente corriente de Kuroshio inyecta agua a 30 grados centígrados desde el Ecuador, mientras que el escudo térmico del continente asiático impide la entrada de vientos cruzados de altura. El resultado es una caldera oceánica libre de cizalladuras, lo que convierte a su litoral en la fábrica de ciclones más colosal del planeta. En octubre de 1979, una tormenta de baja presión nació en la superficie marina. Al mismo tiempo, un anticiclón se posó en lo alto de la atmósfera y actuó como un poderoso extractor de aire. Al succionar esa energía, la tormenta creció sin frenos y el vórtice rompió el récord de la presión atmosférica más baja de la historia, con 870 hectopascales. Tip había cobrado vida como un monstruo de categoría 5, que expandió su diámetro hasta unos inconcebibles 2.200 kilómetros. Aunque perdió fuerza de los vientos durante su avance, su inmenso tamaño cubrió por completo el montañoso archipiélago japonés, desató lluvias orográficas masivas, que colapsaron las laderas enteras. Ni siquiera la sociedad japonesa, con su preparación y protocolo, salió ilesa. El tifón destruyó 22.000 hogares y acabó con la vida de casi 100 personas. Número 13. Huracán Otis, 2023. Ahora vamos a Norteamérica, al Pacífico Central mexicano. Aquí, sobre la fosa mesoamericana, la contracorriente ecuatorial inyecta toda la energía que absorbió de la zona más cálida del planeta. Como resultado, estas costas son una piscina térmica superficial, con temperaturas que superan constantemente los 30 grados centígrados. En octubre de 2023, los modelos meteorológicos predecían una tormenta inofensiva. Sin embargo, cobijado bajo el indispensable escudo anticiclónico y debido a un retraso en la llegada de los vientos del oeste, el sistema absorbió la energía acumulada en el agua, hasta mutar contra todo pronóstico a categoría 5 en solo 12 horas. El mundo conoció entonces a Otis, un micromotor planetario con un diámetro de 450 kilómetros. Sus vientos azotaron contra el puerto de Acapulco a 270 kilómetros por hora. La barrera física de la Sierra Madre protegió al resto del país de su impacto, pero provocó un efecto embudo en el puerto, lo cual maximizó la destrucción. Arrasó con 200.000 viviendas, cobró la vida de 68 personas y colapsó la industria turística, su principal fuente de sustento. Número 12. Ciclón Nargis, 2008. Nos trasladamos al sudeste asiático, a las planicies de Birmania. Frente a sus costas, el mar de Andamán y el Golfo de Bengala carecen de corrientes frías. El continente asiático actúa como un escudo y mantiene al mar a una temperatura constante de 31 grados centígrados. Al norte, la cordillera del Himalaya y los montes Arakan bloquean el escape de los vientos y convierten al plano delta del río Irrawaddy en un callejón sin salida. En mayo de 2008, libre de cizalladura, una tormenta devoró la energía térmica del mar, convirtiéndose en una bestia de categoría 4
4, bautizada como Nargis. Este coloso de 500 kilómetros de diámetro golpeó el delta a 215 kilómetros por hora. Por la escasa profundidad del fondo marino en la costa, empujó un muro de agua de 4 metros que engulló las marismas, destruyó la precaria infraestructura costera, mientras la junta militar bloqueó la ayuda internacional por paranoia política y obligó a los damnificados a rescatarse solos. Nargis cobró la vida de 138,000 civiles. Número 11. Huracán Dorian 2019. Nos dirigimos al Atlántico Norte, en el archipiélago de las Bahamas. A diferencia de México o Japón, aquí la geografía no ofrece montañas rompevientos. Las islas son formaciones de piedra caliza, expuestas directamente a las corrientes de las Antillas y la corriente de la Florida, un flujo constante de agua a casi 30 grados centígrados. En septiembre de 2019, esta piscina hirviente encendió la maquinaria ciclónica, hasta alcanzar la destructiva categoría 5. Normalmente, los vientos alisios y los sistemas de alta presión actúan como un volante que empuja la tormenta hacia el oeste, pero el anticiclón que impulsaba a Dorian colapsó de manera repentina. Al desaparecer estas corrientes guía, la tormenta entró en un punto muerto. El inmenso motor de 450 kilómetros se quedó estático sobre las islas. Sin moverse, el huracán se transformó en una colosal licuadora a 285 kilómetros por hora, que giró sobre las islas Abaco y Gran Bahama durante 48 horas ininterrumpidas. Borró del mapa el 70% de su infraestructura y le costó la vida a 74 personas. Número 10. Ciclón Idai 2019. Saltamos al continente africano, al peligroso canal de Mozambique. Esta franja oceánica, atrapada entre la isla de Madagascar y el continente, es alimentada por la corriente de Mozambique. Este flujo constante de aguas ecuatoriales supera los 28 grados centígrados y conforma un enorme embudo geográfico. En marzo de 2019, bajo la misma protección atmosférica ya mencionada, un sistema de baja presión llegó y absorbió el calor del embudo. La tormenta se intensificó sin freno hasta alcanzar un diámetro de 900 kilómetros y escaló a la categoría 4. El resultado fue el devastador Idai. Este ciclón impactó a 195 kilómetros por hora y ahogó a la ciudad portuaria de Beira bajo una marejada intensa. Geopolíticamente fue un jaque mate. Beira es la principal salida al mar para naciones sin litoral, como Zimbabue y Malawi. Al borrar su puerto, el ciclón cortó con las cadenas de suministro internacionales y provocó más de 1.300 muertes confirmadas en la región. Idai condenó a 3 naciones enteras a una crisis humanitaria devastadora. Número 9. Huracán Mitch, 1998. Nos dirigimos a Centroamérica, en las costas caribeñas de Honduras. A diferencia de las islas planas, este país es una fortaleza escarpada, atravesada por cordilleras que crean profundos valles en forma de V, y su litoral al norte está bañado por la corriente del Caribe, creando la trampa perfecta. En octubre de 1998, las aguas del Caribe se calentaron por encima de los 29 grados centígrados. Sin el freno de la cizalladura, la tormenta absorbió la energía térmica y se expandió a 320 kilómetros de diámetro, una bestia de categoría 5 que hoy recordamos como Mitch, con vientos de 285 kilómetros por hora. Debido a un enorme sistema de alta presión que le bloqueó el paso, el huracán se estancó frente al litoral centroamericano y se ensañó contra las montañas. Al verse forzado a elevarse, el viento se enfrió de golpe y exprimió toda su humedad. Descargó un año entero de lluvias en tan solo 3 días. Los cerros colapsaron en deslaves apocalípticos que aniquilaron el 70% de la infraestructura y cobraron más de 11,000 vidas. El desastre retrasó el desarrollo hondureño medio siglo. Número 8. Tifón Nina, 1975. Nos adentramos en Asia Oriental, hacia la provincia central de Henan en China, una cuenca interior atravesada por múltiples ríos y vital para la agricultura. Las tormentas que la azotan nacen de la fábrica del Pacífico Occidental, impulsadas por la corriente ecuatorial del norte, que eleva la temperatura de sus costas a 30 grados centígrados. En agosto de 1975, fiel a la letal norma termodinámica, un sistema absorbió el calor oceánico y permitió a Nina crecer hasta alcanzar un diámetro de 800 kilómetros y vientos de 250 kilómetros por hora. Al adentrarse en el continente ocurrió el mismo letal estancamiento que sufrió Mitch. Un inusual frente frío chocó contra el sistema y bloqueó su trayectoria. Inmóvil sobre Henan, el tifón descargó un año de lluvias en apenas 24 horas. El nivel del agua superó la altura de la colosal represa Banqiao y la reventó por completo. El efecto dominó destruyó 62 presas más y ahogó a 229,000 personas. Un colapso de ingeniería que el régimen ocultó durante décadas. Número 7.
Huracán Matthew, 2016. Regresamos al Mar Caribe, esta vez dirigidos a Haití. Su relieve costero está dominado por las penínsulas de Tiburón y San Nicolás, un gancho de tierra que retiene la cálida corriente del Caribe. Este flujo inyecta aguas marinas a más de 29 grados centígrados. En octubre de 2016, una onda tropical africana llegó a la zona y absorbió este calor. Bajo su respectivo escudo de altura, la tormenta se organizó en la vertical, se expandió a 400 kilómetros de diámetro y desató vientos de 270 kilómetros por hora. El Caribe atestiguó la llegada de Matthew, una bestia que escaló hasta la categoría 5. El coloso impactó la península con categoría 4. Al chocar contra un país devastado por la deforestación extrema, la lluvia encontró un terreno sin raíces que anclaran el suelo. Carentes de su absorción natural, las montañas desnudas se disolvieron bajo el diluvio y provocaron deslizamientos masivos. Poblaciones enteras fueron sepultadas. El huracán dejó más de 1.5 millones de damnificados y cobró la vida de 546 personas. Número 6. Ciclón de Odisha, 1999. Regresamos al sur de Asia y nos situamos en el este de la India. Como vimos en el Nargis, el Golfo de Bengala es una auténtica trampa mortal cuando los elementos se alinean. Esta alineación ocurrió en octubre de 1999, cuando la vaguada monzónica chocó contra una perturbación tropical y operó como el gatillo perfecto. Protegido por las alturas, el ciclón de Odisha creció hasta alcanzar un diámetro de 700 kilómetros y desató vientos de 260 kilómetros por hora. Este sistema de categoría 5 empujó un muro de agua salada de 8 metros que penetró 20 kilómetros tierra adentro. La marejada anegó las llanuras agrícolas y provocó cerca de 10.000 fallecidos, 1.5 millones de damnificados. Además, más de 1 millón de animales de granja perecieron ahogados, una pérdida que colapsó la economía agraria local. Número 5. Huracán Flora, 1963. Volvemos al Mar Caribe, esta vez hasta la alargada isla de Cuba. Tal como ocurre en Haití o las Bahamas, sus costas poco profundas están envueltas por las corrientes cálidas de las Antillas y del Caribe. En octubre de 1963, esta caldera encendió el vórtice destructivo. El sistema alcanzó un diámetro de 500 kilómetros y vientos de 230 kilómetros por hora, una bestia de categoría 4 a la que nombraron Flora. El desastre se accionó cuando un masivo anticiclón al norte bloqueó su avance y cortó sus corrientes guía. Al perder su ruta de escape y sin vientos cortantes que la frenaran, la tormenta se quedó atrapada. Sin rumbo fijo, el monstruo hizo un bucle errático y se estancó 4 días sobre la Sierra Maestra. El choque contra la montaña exprimió la humedad del ciclón y descargó ríos del cielo. El diluvio provocó deslaves masivos que sepultaron a casi 2.000 personas. Esta aniquilación arrasó por completo la infraestructura agrícola cubana y aceleró la dependencia del régimen a la Unión Soviética. Número 4. Tifón Haiyan, 2013. Cruzamos el mundo de regreso al continente asiático, directo al archipiélago de las Filipinas. Sus más de 7.000 islas actúan como una enorme red expuesta al mar abierto, asentada donde el llamado Charco Cálido del Pacífico, donde la corriente ecuatorial del norte acumula masas de agua a más de 30 grados centígrados. En noviembre de 2013, esta monstruosa fuente de calor se encendió. Libre de la cizalladura por un anticiclón a gran altura e impulsado a gran velocidad, el sistema absorbió la humedad a un ritmo demencial. El monstruo, bautizado como Haiyan, se expandió a 600 kilómetros y marcó un récord histórico con vientos sostenidos de 315 kilómetros por hora. Al golpear la costa, su brutal rotación canalizó el océano hacia la estrecha bahía de Tacloban. Del mismo modo que en Acapulco, este embudo topográfico magnificó el impacto. El choque generó una marejada ciclónica que sumergió la ciudad entera en minutos. Haiyan aniquiló a 6.300 personas y borró del mapa costero a comunidades enteras. Número 3. Huracán Katrina, 2005. Regresamos a Norteamérica, esta vez al sur de los Estados Unidos, donde se encuentra Nueva Orleans, una trampa topográfica mortal, ya que está construida bajo el nivel del mar, con forma de tazón profundo. Frente a sus costas, la corriente de Lazo fluye por el Golfo de México. Esta cinta térmica inyecta aguas a más de 30 grados centígrados. En agosto de 2005, un sistema de baja presión absorbió esta energía a un ritmo frenético. El vórtice se infló hasta abarcar los 640 kilómetros de diámetro y desató vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora. Al tocar tierra, la tormenta empujó un masivo domo de agua hacia el litoral. El sistema de diques colapsó y el agua del lago Pontchartrain inundó el 80% de la metrópolis, atrapando a miles de ciudadanos. Más de 1.800 personas perdieron la vida, atrapadas en las zonas más vulnerables, sumado a masivas pérdidas millonarias en la industria agrícola. Número 2. Ciclón Bola, 1970.
Regresamos al sur de Asia, al traicionero Golfo de Bengala en Bangladesh. Como vimos en los casos de Odisha y Nargis, sus costas cálidas y cóncavas no perdonan. En noviembre de 1970, una nueva perturbación aprovechó esta caldera. Protegida por el ya conocido bloqueo anticiclónico, la tormenta absorbió la energía térmica acumulada en la cuenca y se expandió hasta alcanzar un diámetro de 400 kilómetros. El sistema nombrado Bola se abalanzó sobre el delta del Ganges, con vientos de 205 kilómetros por hora, y escaló a la categoría 3. El impacto coincidió con la marea alta lunar. Esta letal sincronía astronómica empujó un muro de agua de 10 metros que engulló las islas en segundos. Aldeas y cultivos enteros fueron borrados del mapa y 500,000 de personas perecieron en el desastre meteorológico más letal de la historia registrada. En aquel entonces el territorio era Pakistán Oriental y la ayuda del gobierno central en Islamabad fue tan negligente que abandonó a los sobrevivientes entre las ruinas. Esta tragedia sirvió como el catalizador definitivo para la guerra de independencia de Bangladesh. Número 1. Huracán de San Calixto, 1780. Terminamos nuestro recorrido en el continente americano, en el arco de las Antillas Menores del Mar Caribe. En el siglo XVIII, estas pequeñas islas volcánicas eran los territorios más disputados del planeta. Sus costas alimentadas por las corrientes ecuatoriales que superan los 29 grados centígrados eran consideradas un paraíso en la Tierra, pero esto cambió en octubre de 1780. En sintonía con el pico de calor oceánico acumulado, la maquinaria climática fue liberada. Un poderoso anticiclón impidió la entrada de los vientos cortantes. El vórtice absorbió la energía del mar sin restricciones y se expandió a más de 600 kilómetros de diámetro, con ráfagas catastróficas estimadas en 320 kilómetros por hora. Así nació el gran huracán de San Calixto. Este monstruo, equivalente a una categoría 5 moderna, impactó en Barbados, Martinica y San Eustaquio. Su marejada y sus vientos arrancaron la corteza de los árboles, aplastaron edificios de piedra y masacraron a más de 22,000 personas. El huracán alteró el curso de la historia para siempre, destrozó docenas de navíos de las flotas de guerra británicas, francesas y españolas, fondeadas en plena guerra de independencia de los Estados Unidos, y alteró la balanza de poder geopolítico, con consecuencias visibles hasta la actualidad. Tras atestiguar este nivel de destrucción, resultaría natural ver a los huracanes como enemigos mortales. Sin embargo, su existencia es indispensable. Son el mecanismo de enfriamiento del planeta. Si estas bestias no distribuyeran el calor extremo desde el Ecuador hacia los polos, el clima de nuestro mundo sería insoportable, con trópicos hirvientes y zonas templadas gélidas. Existen regiones que son habitables únicamente por las lluvias que generan los huracanes durante el verano. Ante esto, solo nos queda estar listos para el momento en que la máquina climática vuelva a liberar a su siguiente monstruo. Muchas gracias a Laudia S. y Alex Yago Flores Delgado, quienes adquirieron el nivel leyenda en los miembros del canal, a los mecenas y a quienes me apoyan con un café. Sin más por añadir, esto ha sido todo por ahora. Adiós.